Muy bien. Los que escucharon la conferencia de la vez pasada, si no la escuchaste, puede buscarla en el mismo Facebook de Cultura Teológica o también lo puedes escuchar ya en el YouTube, el canal de YouTube de la Iglesia Río de Dios. Y en la primera conferencia estuvimos hablando, a manera de resumen, de que hay tres posturas en la actualidad sobre el Shabbat. La primera de ellas, las dos primeras de ellas, tienen que ver con respecto al hecho de que no debemos guardarlo. Esta primera postura se clasifica de la siguiente manera. Hay personas que dicen que nosotros no debemos guardar el Shabbat porque Dios cambió el día de adoración. Dios cambió el Shabbat por el domingo. Este es un gran grupo de personas que no guardan Shabbat y sostienen que esta es la razón. Otro grupo similar que no guarda Shabbat sostiene que no lo debemos guardar porque Jesús es nuestro reposo. Entonces es por esta razón que no lo guardan. Y el tercer grupo es el que dice que sí debe de guardarse, que Dios no ha cambiado en lo absoluto el tema del Shabbat y que debemos seguir guardándolo. Habíamos visto la semana pasada que estas personas que casi siempre se clasifican en dos grupos, los adventistas del séptimo día y los judaizantes, que son los que defienden el caso del Shabbat, han tratado de crear una especie de evidencia implícita, porque no hay un solo pasaje en la Biblia explícito, claro como el agua, que diga que los cristianos gentiles debemos guardar Shabbat, o un pasaje que hable de gentiles guardando Shabbat. No existe en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ellos han creado una evidencia implícita que hemos clasificado en tres partes. Esa primera clasificación tiene que ver con, el primero es la santificación del Shabbat. Hay un gran grupo que ha tratado de decir que Dios santificó el Shabbat desde el mismo día de la creación, desde el mismo séptimo día de la creación, y que por lo tanto eso fue antes de la caída del ser humano, cuando no había pecado, y tratan de crear todo un caso diciendo de que si el hombre no hubiera pecado, todo el mundo estaría guardando el Shabbat porque Dios había santificado el Shabbat desde el séptimo día. Bueno, ya nosotros demostramos que esto no es así, que realmente Dios santificó el Shabbat hasta el desierto. Eso lo puedes ver en la primera conferencia y hablamos de varios pasajes que demuestran que la nación de Israel conoció el Shabbat hasta el desierto. Pero más importante que los pasajes, habíamos mencionado que era muy importante para solucionar este tema seguir cuatro principios exegéticos. El primero de ellos es dejar que cuando un tema de estos se convierte en polémica, sea el Nuevo Testamento el que solucione el problema y no el Antiguo. ¿Por qué razón? Porque es el Nuevo Testamento el que nos describe cuál fue la posición de los cristianos gentiles con respecto al Shabbat. No puede ser posible que un tema que tiene que ver ahorita con la dispensación de la gracia lo queramos solucionar desde el Antiguo Testamento. El segundo principio exegético que vimos es que cuando tenemos duda de qué debemos guardar de la ley o no, es necesario que nosotros recurramos al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, a él fue quien se le entregó el ministerio de la incircuncisión, y es por esta razón que no hay nadie más indicado que Pablo para solucionar el tema. El tercer principio exegético es que para poder comprender bien a Pablo y para poder bien interpretarlo, es necesario que partamos de Romanos, porque Romanos es la carta más sistemática de Pablo, y a través de ella vamos a poder entender pasajes aislados o ideas aisladas que a veces Pablo desarrolla en otras cartas, y así no lo vamos a sacar a él de contexto. Y el cuarto principio que estábamos viendo es que las bases de nuestra interpretación deben ser teológicas más que un pasaje por acá, otro pasaje por allá. ¿Por qué razón? Porque es fácil poder sacar un pasaje aislado de contexto y poder de repente creer que el autor quiso decir una cosa que realmente originalmente nunca dijo. Pero lo que sí es muy difícil es que podamos saltarnos o malinterpretar toda la teología paulina que está desarrollada en sus cartas. Entonces, con respecto al tema de la santificación del Shabbat,
habíamos visto que no es posible esta teoría de que Dios santificó el Shabbat desde el Yom Shevi, Yom, día, Shevi, séptimo, desde el séptimo día, por una simple razón, porque estaría en total conflicto con la teología paulina cuando Pablo enseñó que los gentiles antes de la cruz siempre estuvimos en un tiempo que se llamó el tiempo de la ignorancia. Esto fue lo que Pablo desarrolló cuando les predicó a los atenienses. Eso lo predicamos en la primera conferencia, donde hablamos de que Pablo les dijo a los atenienses de que Dios en el pasado había perdonado las faltas de los gentiles, o había pasado de alto las faltas de los gentiles porque estábamos en tiempos de ignorancia, pero que ahora Dios había establecido un día para el arrepentimiento, para que los hombres se arrepintieran en Cristo Jesús. Esto es lo que desarrolla Pablo también en los Romanos. Y pónganme por favor muchísima atención, porque estoy tratando de cumplir con los principios exegéticos que propuse desde el inicio de esta conferencia. No puede ser posible que el Shabbat haya sido santificado desde el inicio, porque si el Shabbat fue santificado desde el inicio para todas las naciones, para todas las personas, entonces nosotros los gentiles sí tuvimos una ley, porque solo el hecho de que se nos haya dado un mandato, y sobre todo el Shabbat, que es un mandato de carácter litúrgico, no moral, entonces los gentiles no se puede decir que estuvimos en ignorancia, porque entonces sí recibimos un mandato de parte de Dios. Pero nosotros los gentiles, antes de la cruz, no habíamos recibido un solo mandato de parte de Dios. Lo único que Dios nos había dado, y eso está plasmado claramente en la carta a los Romanos, es la ley de la conciencia. Esto que estamos haciendo no es poner un pasajito por acá, otro pasajito por acá, es poner todo como sustento toda la teología de Pablo. Miren, es importante estudiar sistemáticamente la carta de los Romanos para poder no caer en judaísmos. Y cuando me refiero a judaísmos, lo expliqué la semana pasada, me estoy refiriendo a ser cristiano y de repente querer vivir como judío en el tiempo de la ley. A eso es lo que me refiero con judaizarse. Es esto que le pasa a las personas de judaizarse, les pasa por una simple razón. Nunca estudiaron sistemáticamente la carta a los Romanos, la carta a los Hebreos y la carta a los Gálatas. Y quiero hacerte esta pregunta, querido hermano, que tal vez estás en una organización judaizante, o le quiero preguntar a los adventistas, quiero hacerte la siguiente pregunta, contéstate sinceramente, antes de haber sido parte de una denominación judaizante, o antes de haber entrado a la organización de los adventistas del séptimo día, contéstate con sinceridad, ¿habías estudiado antes inductivamente, capítulo por capítulo, verso por verso, Romanos, Gálatas y Hebreos? La gran mayoría no. Y es por esa razón que las personas son vulnerables para caer en manos de estos grupos. Pablo en Pablo en la carta a los Romanos desarrolla una teología impresionante, porque la carta a los Romanos, la iglesia de los Romanos, es una iglesia muy distinta. La iglesia de los Romanos, a diferencia de la iglesia de los tesalonicenses, de la iglesia de los Gálatas, de la iglesia de los Efesios, la iglesia de los Romanos es una iglesia que tiene una importante comunidad gentil y una importante comunidad judeo-cristiana, es decir, de judíos que se convirtieron a Jesús el Mesías o a Yeshua HaMashiach, como tú quieras decirlo. Entonces, al ser una iglesia mixta, Pablo les escribe, hay que saber leer muy bien Romanos, porque en unos capítulos él está hablando a los gentiles, en otros pasajes está hablando a los judeocristianos. Y si tú entiendes esto, vas a comprender que en todo el capítulo 1 de Romanos, Pablo le está hablando a los gentiles. ¿Cómo sabemos que le está hablando a los gentiles en el capítulo 1? Bueno, es que, por ejemplo, el versículo 5 dice, Romanos 1:5 dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales también sois vosotros que estáis en Roma. Vean ustedes que Pablo ahí se está dirigiendo específicamente a los gentiles. ¿Y saben qué les está desarrollando él en el capítulo 1? A partir del versículo
18, Pablo empieza a hablarle a los gentiles que ellos están bajo la ira de Dios. Y la razón por la que Pablo les enseña a ellos que están bajo la ira de Dios es porque ellos no tienen excusa. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ellos no habían recibido una ley, la ley mosaica, Dios había dejado la creación para que los gentiles pudieran discernir, para que los gentiles pudieran tener una leve idea de que Dios existía. Pero vean qué interesante, Pablo ahí está desarrollando claramente que ellos no habían recibido ley mosaica, pero que Dios sí les había dejado un testimonio a través de la creación. ¿Qué es lo que habla Pablo en el capítulo 2? Ahora Pablo le está hablando a los judíos y Pablo está diciéndole a los judíos que ellos no tienen excusa porque ellos habían recibido la ley. Y vean qué interesante, Pablo le empieza a decir a los judíos lo siguiente, voy a leer Romanos capítulo 2, Pablo de repente empieza a hablarles a los judíos y les empieza a decir que ellos en realidad no tienen gran ventaja sobre los gentiles, porque vean lo que dice Romanos 2:12, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y todos los que con ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. ¿Quiénes son los que sin ley pecaron? Los gentiles. Y entonces Pablo sigue diciendo en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, esta es toda la teología paulina. Es insostenible decir que el Shabbat fue santificado desde el séptimo día de la creación para toda la humanidad, porque entonces te estás volando, estás olvidando, estás arrojando al olvido toda la teología paulina que él desarrolla a los gentiles cuando nos dice no tuvimos ley. Ahora en Cristo Jesús sí tenemos ley, pero no la ley mosaica, sino la ley del Espíritu. Entonces vemos que teológicamente hablando es insostenible esto que dicen los adventistas del séptimo día y los judaizantes. Pero quisiera mencionar un poquito más de cosas con respecto al Shabbat, porque hay algo muy interesante, hay un completo silencio. Antes del desierto de Israel no aparece nadie guardando el Shabbat. Este silencio dice muchísimo. Y los mismos adventistas y los mismos judaizantes se han visto en aprietos ante eso y entonces han tratado de justificar que sí se guardó Shabbat apelando al siguiente pasaje. Bereshit capítulo 12 versículo 1 o Génesis capítulo 12 versículo 1 y vean lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Es primero Bereshit capítulo 26 versículo 5, Génesis capítulo 26 versículo 5. De aquí se tratan de agarrar los judaizantes para decir que Abraham guardó el Shabbat, porque dice lo siguiente, dice, por cuanto Abraham tu padre oyó mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Por el amor de Dios, no se puede estar refiriendo primero que todo a la ley mosaica, porque la ley mosaica va a venir 500 años después de Abraham. Y en segundo lugar, no puede ser el Shabbat, porque ya demostramos que teológicamente está en conflicto con la teología paulina. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos, los estatutos y leyes que Abraham obedeció? Es que cuando leemos toda la Biblia, la vida de Abraham, vamos a encontrar que desde la primera vez que él aparece en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente la Biblia. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, esta es la primera vez que Dios trata con Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Ahí tienes ya 2 mandatos que Dios le entregó a Abraham personalmente. Entonces, cuando la Biblia está hablando de los mandatos que Abraham obedeció, se refiere a todos aquellos mandatos que Dios le dio a Abraham en el trato personal que recibió con él, pero no es de una ley que ya existía antes porque sería insostenible bíblicamente hablando, ni tampoco puede ser la ley de Moisés porque iba a venir hasta 500 años después. Quiero ya casi terminar el tema de la santificación del Shabbat para avanzar en las otras 2 cosas más que quisiera avanzar, pero
también los judaizantes se han tratado de agarrar del siguiente argumento, y es que dicen, y esto lo conversaba hace poco con un hermano de nuestra congregación, y es que los judaizantes dicen que nosotros tenemos tenemos que guardar Shabbat porque el Shabbat está en los 10 mandamientos, y que los 10 mandamientos son la ley perfecta y la ley más grande de Dios. Eso no es verdad. No es verdad. Dejemos que Jesús mismo nos diga cuál es la ley más perfecta de la Torá. No son los 10 mandamientos. Esto se lo preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34 dice lo siguiente: pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley perfecta? ¿Cuáles son los mandamientos más valiosos de toda la Torá de Moisés? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos no están en el decálogo de Moisés. Para que veas los argumentos tan absurdos que se han utilizado. El primer mandamiento de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón está precisamente en el libro de Deuteronomio 6.5, Devarim 6.5, y luego el segundo, el de amar nuestro prójimo, lo vas a encontrar en Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Creo que con todo lo que he mencionado, queda totalmente demostrado que es insostenible la evidencia implícita a favor de la santificación del Shabbat, y nos queda mencionar 2 argumentos más que han utilizado los sabatistas y los adventistas del séptimo día para tratar de demostrar que debemos de seguir guardando Shabbat. La segunda estrategia que han utilizado es la siguiente: es tratar de decirnos que nosotros seguimos en la ley de Moisés y que por esa razón nosotros debemos de seguir guardando el Shabbat. Bueno, quiero decirles que con respecto a este tema de la vigencia de la ley, voy a dedicar una conferencia entera. Va a ser la 3ª conferencia, la 4ª conferencia específicamente sobre este tema. Así que no me quiero entretener mucho por hoy en ese tema, pero quiero decirles abiertamente 2 razones por las cuales ese aspecto es ridículo. En primer lugar, la ley de Moisés no fue dada para los gentiles, sino para Israel. Y eso está clarísimo en los Salmos. Salmo 147, versículo 19. Salmo 147, versículo 19. Está más que claro este asunto. Y esto está también en conformidad con la teología paulina. Pablo enseña, y Pablo dice en Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Mucho, porque a ellos les fueron entregados los oráculos de Dios. Esa es la teología paulina. A Israel se le entregó la palabra de Dios, no a los gentiles, y esto lo testifican los salmos, porque vean lo que dice el Salmo 147, versículo 19 y 20, dice: manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandamientos a Israel. ¿A quién manifestó sus palabras? A Jacob. ¿A quién manifestó sus decretos y mandatos? A Israel. Nunca a los gentiles. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Vean lo que dice abiertamente los salmos. Con ninguna nación Dios hizo así.
¿Qué hizo Dios con ninguna, no hizo con otra nación? Dios con ninguna otra nación más que con Israel dio decretos, mandatos y estatutos. Y dice, ni les dio a conocer sus mandatos. Entonces es insostenible nuevamente ese argumento de que recibimos leyes antes de los gentiles, leyes antes de la entrega de la ley o antes de la cruz, es insostenible. Aquí mismo dice que nunca se les entregó mandamientos a los gentiles. Ahora, vean qué interesante lo que dice el Shema de Deuteronomio 6:4. Esto es lo que aprenden los niños en las sinagogas. Hoy en día lo primerito que se tienen que aprender de memoria y es el Shema, porque dice Deuteronomio 6:4, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiero nada más aclarar que no se dice Shema Israel, como muchas veces las personas dicen. Shema es el nombre del rezo, pero cuando se lee o cuando ya se ora, se dice Shema Israel. Entonces, vean lo que dice aquí, Shema Israel, oye Israel. No dice oye gentiles. Por el amor de Dios, hasta lo más básico de la Torá, el famoso Shema, nos testifica de que fue dado para los judíos, para la nación de Israel, no para los gentiles. Shema Israel. No dice, oye gentiles. Entonces, por el amor de Dios, no nos intenten imponer una ley que no fue dada para nosotros. En tercer lugar, la estrategia que han utilizado, porque obviamente se cae esta teología de querer decir que estamos todavía en la vigencia de la ley, aunque vamos a desarrollar toda una conferencia con respecto a ese tema. La tercera estrategia que han utilizado los judaizantes es la siguiente, y es decirnos que tenemos una conexión Iglesia-Israel. Eso es verdad, porque Pablo explica que nosotros los gentiles o olivos silvestres fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Y Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Dice, estabais en aquel tiempo, ¿quiénes eran? Estabais en aquel tiempo, nosotros los gentiles. Voy a leer desde el 11. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha de carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, no teniendo esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. Qué interesante que Pablo dice aquí que ahora tenemos la ciudadanía de Israel y que tenemos partes en los pactos y las promesas. Entonces suena muy convincente decir que como ahora tenemos la ciudadanía de Israel y hemos sido injertados en el olivo natural, ahora tenemos que cumplir también con la ley que le fue dada a Israel. Suena muy convincente. Pero gracias a Dios, porque tenemos que dejar, como habíamos mencionado, como principio exegético, el primer principio exegético, dejar que el Nuevo Testamento sea el que solucione este tema. Porque parece muy convincente decir que porque estamos injertados en el olivo y porque tenemos la ciudadanía de Israel, ahora debemos guardar Torah. Pero este tema se desarrolla en Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15, el contexto, ¿cuál es? Cualquier persona que sea sincera con el contexto sabe que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Cuál es el contexto de Hechos capítulo 15? Unas personas judaizantes empezaron a decirle a los gentiles que se tenían que circuncidar. Y está en la ley ordena que todo varón se debe circuncidar al 8º día. Y también antes de la ley. Pero qué interesante que en Hechos capítulo 15, cuando se dice eso, hay un concilio en Jerusalén donde los apóstoles se reúnen
para discutir el tema de si debían circuncidarse o no, o qué debían guardar de la ley de Moisés o no. Y la conclusión de ese concilio en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos de sangre, de las cosas ahogadas, de fornicación, haréis bien en absteneros de tales cosas, tened salud. Lo único que se nos pide que guardemos de la ley de Moisés es comer carne con sangre, es comer carne de animal ahogado y de guardarnos de la fornicación. Y esto obviamente habla de las leyes sexuales que están en la ley de Moisés, todo lo que era que un hombre no se acostara con su tía, que no se acostara con su madrastra. Todas esas leyes sexuales aquí se está pidiendo que las guardemos los gentiles. Eso es lo que conlleva el término fornicación. Ahora, qué interesante este pasaje, porque el versículo 24 dice algo muy interesante y es lo siguiente: por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Habían unos de los judíos que habían salido de los mismos judeocristianos, salieron a perturbar las almas de los gentiles diciéndoles que debían que circuncidarnos. Quiero decirte lo siguiente: tú que eres judaizante y que intentas poner cargas a los gentiles, estás, según aquí este pasaje, perturbando el alma de las almas, el alma de las personas, el alma de los cristianos gentiles. Y dice la Biblia que también estás en desacuerdo con el Espíritu Santo y con el pensamiento apostólico de que solo estas son las tres únicas cosas que debemos de guardar de la ley. Ahora, he escuchado judaizantes que se les ha mencionado este pasaje y con lo que salen es con argumentos absurdos, como decir, entonces ya podemos cometer adulterio, porque la ley dice que no cometamos adulterio. Y entonces ya podemos robar, porque la ley condena a robar. A ver, un momento. Nunca estamos diciendo que nosotros no vivamos bajo una ley. Efectivamente tenemos que vivir bajo una ley, porque si no viviéramos bajo ley estaríamos bajo un problema teológico, y es que sin ley no hay definición del pecado. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: si vivimos bajo una ley, y esa ley es la ley del Espíritu, que es la que testifica el Espíritu Santo en nuestros corazones, y es la ley que está conforme a toda la predicación de Jesús. ¿Qué fue lo que vino a traer Jesús? Jesús vino a darnos a nosotros los gentiles y ahora en la gracia a los judeocristianos y a los gentiles en este nuevo pacto, una nueva ley que es mucho más exigente que la ley de Moisés, por cierto. Muchas veces Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no fornicarás, mas yo os digo que cualquier hombre que deseare a la mujer de su prójimo ya fornicó con ella su corazón. Esa es una nueva ley que vino a Jesús a darnos, y esa se llama la ley del Espíritu, y bajo esa ley vivimos. Para ir terminando, hemos demostrado que los tres argumentos judaizantes o adventistas, que son tratar de demostrar la santificación del sábado, querer pretender que vivimos bajo la ley de Moisés, o querer decir que debemos de guardar la ley porque estamos injertados en el olivo que es Israel, son insostenibles. Pero quisiera mencionar también dos malas teologías que hemos desarrollado los cristianos en contra del Shabbat, y ya casi voy a ir terminando con esto, y es la siguiente. Y es decir que nosotros, ahora la pregunta es: ¿por qué nosotros no guardamos Shabbat? Bueno, no guardamos Shabbat porque no se nos ordena. Pero hay dos argumentos muy pobres que desgraciadamente la iglesia cristiana ha utilizado, y esto no ha ayudado para solucionar el tema. ¿Cuáles son esos dos argumentos? Ya los mencioné en la primera conferencia. Y es decir, que Dios cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo. Ok, vamos a hacer una aclaración. ¿Qué
¿En qué momento se desarrolló una teología de que el Shabbat es un día de adoración? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se nos dice a nosotros los cristianos que el domingo es ahora el día de adoración? En el Antiguo Testamento el Shabbat era para descansar, para reposar. Y el domingo no hay un solo pasaje, aunque vemos a los cristianos congregándose el domingo, no vemos un solo pasaje que diga que Dios debe ser adorado ahora el domingo y que el día de adoración es el domingo. Por Dios, ¿de dónde se sacaron que el Shabbat es día de adoración o el domingo es día de adoración? Todo lo contrario, el Nuevo Testamento nos enseña la historia de Jesús hablando con la mujer samaritana, cuando ella le preguntó: Señor, nuestros padres dicen que debemos adorar en Gerizim y vuestros padres dicen que debemos de adorar en Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar? Mujer, viene la hora donde ni en Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que todos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora en la gracia, en la dispensación de la gracia, adoramos a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en todo lugar sin depender del lugar, por el amor de Dios. Ahora, si tú quieres guardar Shabbat, guárdalo para ti y para Dios, pero no impongas que los gentiles debemos de guardarlo o decir que estamos pecando por no guardarlo, porque otro argumento muy típico es que utilizan cuando dicen que no amamos al Señor porque Jesús dijo, el que me ama es el que oye mis mandamientos. No es un mandamiento para los gentiles guardar Shabbat. No cuestiones que amamos al Señor. No juzgues. Ahora, el otro argumento muy importante está en el hecho de que otro mal argumento en contra del Shabbat es decir que ya no guardamos Shabbat porque ahora Jesucristo es nuestro reposo y que Él sustituyó el Shabbat. A ver, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque esa teología está desarrollada en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Y voy a leerlo. Dice, Hebreos capítulo 3, del 7 hasta el capítulo 4, versículo 13, dice, por lo cual así como dice el Espíritu Santo. Ahora, nada más déjame aclararte algo. La carta a los hebreos fue escrita para los hebreos, no para los gentiles. Empezando por ahí. Es a los hebreos los que se les está hablando. Y dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, para que no te quede duda alguna de que se le está hablando a los judíos, donde me tentaron vuestros padres. ¿Cuáles padres? La generación del desierto, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo que se está hablando de este pasaje no es el Shabbat, es el reposo que Dios le iba a dar a la nación de Israel por entrar a la tierra de Canaán a través de Josué. No saques el pasaje de contexto. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso alguno de vosotros, acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser copartícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin el fundamento. En tanto se dice, hoy cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque, ¿quién después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y quienes estuvo airado 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Ahí está, el reposo no es el Shabbat, era el reposo que Dios le iba a dar a la nación de Israel después de salir de Egipto y que no pudieron entrar en ese reposo por causa de su pecado,
de su corazón duro. Entonces, Pablo está desarrollando esa teología a los hebreos y les está diciendo, no vaya a ser ustedes judeocristianos, como hebreos, ustedes también, que vayan a endurecer su corazón y no puedan algunos de los hebreos poder entrar al reposo que Dios ahora está ofreciendo, que es Jesucristo. Vean lo que dice el 1. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Por tanto, así digo en algún lugar porque así digo en algún lugar respecto al séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues, ¿qué falta que algunos entren en él? Y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia. Entonces, el pasaje está hablando no de que Cristo viene a cambiar, a anular el Shabbat, el día de reposo, sino que el pasaje está hablando de que ahora Dios viene a darnos un verdadero reposo, que es Jesucristo, y que no vaya a cometer los hebreos del tiempo de los apóstoles el mismo error que cometieron los hebreos del tiempo del desierto, que fue por incredulidad no disfrutar de ese reposo. Ese es el contexto. No es que se está diciendo que el Señor venía a anular el Shabbat porque ahora Él es el reposo. El Señor es el reposo, pero nunca se habla de que Él viene a abolir el Shabbat semanal. Para terminar, la pregunta es, ¿cuál es la relación que deben de tener los gentiles y los judeocristianos en esta dispensación de la gracia con respecto al Shabbat? ¿Qué papel debemos desarrollar? Bueno, en primer lugar, creo que está más que claro que nosotros los gentiles no estamos obligados. Y esto lo dejo muy en claro, porque vuelvo a recordarles, la iglesia de los romanos era una iglesia judeo-cristiana y gentil. Y adivinen qué, como judeo-cristiana y gentil, con dos pueblos muy diferentes entre sí, hubo una discusión, y la discusión era si se debía guardar el Shabbat o no. Y había una discusión también si se debía de comer de todo, como comían los gentiles, o si no se debía de comer de todo, como lo hacían los judeocristianos. Y Pablo, en Romanos 14, viene a hablar sobre este tema. Ese es el contexto del pasaje. Yo he escuchado judeocristianos o judaizantes tratando de inventarse unas maravillosas historias con respecto al contexto de este pasaje, diciendo que aquí lo que se está hablando es de un día, de una discusión que había con respecto a un día de ayuno. ¿Dónde dice eso el contexto? Por el amor de Dios. El contexto es el que acabo de mencionar. Hay una iglesia mixta de judeocristianos y hay una discusión si se debe guardar sábado o no. Y entonces Pablo dice lo siguiente en el versículo 1. Ese es el contexto, amado santo de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo. ¿Quién cree que se puede comer de todo? El gentil. Otro que es débil come verduras. ¿Quién es el que es débil? Curiosamente, el que es débil es el que cree que no se puede comer de todo. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. ¿Qué nos está enseñando Pablo con respecto a cómo debemos de comportarnos los judeocristianos y los gentiles en el tiempo de la gracia? Pablo nos está diciendo lo siguiente: tú quieres no comer cerdo, como lo guarda la ley de Moisés, excelente, hazlo para Dios, ese ayuno es para Dios, nosotros los gentiles no te vamos a criticar.
Pero tú, como judeocristiano, si realmente eres israelita, judío, convertido al cristianismo, no nos critiques a nosotros los gentiles por comer de todo. No nos juzguemos el uno al otro. Versículo 5. Uno ciertamente considera un día superior a otro día. ¿Quién considera un día superior a otro día? Los judeocristianos de la iglesia de los romanos pensaban que el Shabbat era el día más digno de los días de la semana. Pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Quieres tú guardar Shabbat? Guárdalo para el Señor. ¿Te es de edificación? Gloria a Dios por eso. Pero si nosotros consideramos que todos los días son iguales de parte de Dios y adoramos a Dios todos los días sin distinción de días, no nos juzgues, no nos critiques. Esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, nosotros los gentiles no debemos guardar Shabbat. Pero escúchame bien esto, y con esto termino. Pero si tú eres judeo cristiano, y con esto me estoy refiriendo a judío, pero judío realmente, judío de padres judíos, de una generación de judíos, no de estos que le dijeron que porque Alpizar, Valverde o Córdoba es un apellido sefaradí, eres judío. No. Si tú realmente eres judío y te has convertido a Jesucristo, déjame decirte que lo que sí conviene a los judeos cristianos es que sigan guardando el Shabbat, aún en el tiempo de la gracia. Los judeocristianos sí, para ellos es diferente. ¿Por qué razón? Bueno, para no hacerlo muy largo, en primer lugar es porque Dios dijo que este iba a ser un pacto eterno entre Dios y la nación de Israel. Eso está en Shemot, Éxodo capítulo 31, versículo 16. Esta es la cuarta posición que quería compartirles con respecto al Shabbat y es la que estoy enseñando en este momento. Nosotros los judeocristianos, los gentiles, perdón, no estamos obligados a guardar Shabbat, pero los gentiles, los judeocristianos sí deben guardarlo. ¿Por qué razón? Porque es un pacto eterno entre Dios y la nación de Israel. Éxodo, Shemot, capítulo 31, versículo 16. Shemot, capítulo 31, versículo 16, dice lo siguiente. 6 días se trabajará, estoy leyendo desde el 15, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Yahvé. Todo el que trabaje en el día de Shabbat será muerto. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Los hijos de Israel, no los gentiles. Y sin embargo, con esto hay que tener mucho cuidado cuando encontramos la palabra perpetuo en el Antiguo Testamento, porque debemos dejar que sea el Nuevo Testamento el que solucione el problema, porque te voy a decir otra cosa que es perpetua en el Antiguo Testamento y que queda claro que en el Nuevo Testamento ya no es vigente, aunque el Antiguo Testamento dijo que era perpetuo. Ahí mismo en Shemot, Éxodo 17, mira lo que dice la Biblia. Éxodo 17, 16 dice lo siguiente. Dice, porque con mano alzada guerreará Yahvé contra Amelec de generación en generación. En la Torá, Dios le ordenó a la nación de Israel el exterminio de los amalecitas, porque aquí el texto dice que Dios estará en guerra con los amalecitas de generación en generación. Y era perpetuo este enojo de Dios contra los amalecitas y era obligación perpetua de los israelitas desaparecer la descendencia de Amelec. Ahora te hago una pregunta, y si encontramos ahorita un amalecita y tú eres judeocristiano, ¿vas a acabar con él? No, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento nos aclara que nos da luz, a eso es lo que me refiero, con que el Nuevo Testamento debe ser el que dé la última palabra. En el Nuevo Testamento hay muchísimos versículos que hablan de que los cristianos
iban al Pablo, vemos a Pablo muchas veces yendo a las sinagogas en Shabbat. Si bien es cierto, era porque era evangelizar, también era porque Pablo guardaba el Shabbat. Pablo guardaba las fiestas. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, y con estos dos pasajes termino. Hechos capítulo 20, versículo 16, dice lo siguiente: y Paulo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues de ser lo posible se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Ahí tienes a Pablo como judeo cristiano celebrando Pentecostés. No porque Pablo esté en el tiempo de la ley, sino porque Pablo entendía que las fiestas y el Shabbat para la nación de Israel eran pactos perpetuos y que estas fiestas les recordaban las hazañas que Dios había hecho con la nación de Israel. Por eso es que Pablo nunca vio un conflicto como judeo cristiano en guardar Pentecostés y también con Shabbat, pero porque Pablo era judeo cristiano. Entonces, nosotros, los judeocristianos, sí deben seguir guardando el Shabbat, ya no como ordenanza, sino más que todo como un recordatorio de los pactos y las hazañas que Dios hizo con ellos en el Antiguo Testamento, y nosotros los gentiles estamos totalmente libres de no querer guardarlo, ni estamos obligados a guardarlo. Termino con estas palabras. Lo que sí debo aclarar es que en el milenio, la nación de Israel y los gentiles, ahí sí nosotros los gentiles en el milenio vamos a guardar Shabbat, pero no en esta dispensación, sino hasta en el milenio. Y esto es el proyecto de Dios para con las naciones de Israel en el milenio. Dice así Isaías capítulo, y termino con estos pasajes, Isaías capítulo 66, o Yeshayahu, como se dice en hebreo también. Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23 dice: porque así como los cielos y la tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura, no dice que solo los judíos o solo Israel, toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahvé, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Entonces, en el milenio encontramos a los judíos, a la nación de Israel y a los gentiles guardando Shabbat, pero no en esta dispensación. Asimismo, también es totalmente profético el capítulo 56, versículo 6 de Isaías. Es un pasaje mesiánico, lee todo el capítulo y dice: y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para amar el nombre de Yahvé, y sus servidores que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegrarán en mi casa de oración. Entonces vemos que los gentiles, junto con Israel, guardaremos el sábado, el Shabbat, para recordar las hazañas de Dios, así como también Zacarías 14, vamos a guardar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, pero hasta la dispensación del milenio, no en nuestros tiempos. Creo que he terminado este tema por completo, y los invito a la próxima semana para que puedan escuchar la conferencia los peligros de judaizarse, la circuncisión. Vamos a hablar sobre si los si los gentiles estamos obligados a circuncidarnos o no. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz.